Buenos días, amigos y amigas de todo el país. Estamos de nuevo en nuestro programa Voces de la Naturaleza, que es su programa también. Todos los jueves a esta hora hablamos de diversos temas ambientales. Hoy vamos a hacer el programa David Arias y quien les habla, Paino Abreu, sobre el tema de áreas protegidas. Y específicamente vamos a hablar de un parque nacional, el Parque de Valle Nuevo, el Parque Nacional de Valle Nuevo, que también tiene como nombre Juan Bautista Pérez Rancière, ¿no? Que está allá en la zona más alta de Constanza, cuando uno va de Constanza para San José de Ocoa. Pero antes, quisiéramos hacer un comentario respecto al tema de las áreas protegidas, porque este es un programa que, así como se llama Voces de la Naturaleza, es porque defiende la naturaleza. Y la naturaleza como tal está representada en una serie de recursos naturales que comienzan con el suelo, el agua, los bosques y toda la biodiversidad que existe en ellos, incluyendo a nosotros mismos, los hombres y las mujeres. La humanidad es parte de la biodiversidad, es de la naturaleza y fundamental, porque somos los que tomamos las decisiones. Y al tomar las decisiones, pues podemos hacer cosas buenas y cosas malas. La decisión de declarar zonas de un país, o áreas de un país, regiones de un país como áreas protegidas, es un recurso que tienen las naciones, los países, para proteger precisamente todo esto de que estamos hablando. Y efectivamente en la República Dominicana hay una decisión bastante amplia en torno al tema de las áreas protegidas, porque si mal no recuerdo, en nuestro país hay casi una cuarta parte de todo su territorio declarado como área protegida. Es más, yo creo que pocos países del mundo, especialmente de América Latina y el Caribe, no superarían. Quizá en el Caribe no hay nadie que no supere, no sé si en el caso de Brasil, la Amazonía y todo eso, pero no creo. En cuanto porcentualmente hablando del territorio, creo que la República Dominicana es uno de los países que tiene más áreas protegidas de América Latina. 123 áreas protegidas, ingeniero. Un 25% del territorio nacional está cubierto por áreas protegidas. ¿Cuántas áreas protegidas, David, tenemos en el país? 123. Eso, Yo quiero. Y por declarar más, y por declarar más, porque quieren declarar. Para los que nos ven mirando, sí, y nos escuchan, ¿verdad? Sí. Vamos a leer lo que dice la Ley General de Medio Ambiente sobre lo que es una área protegida. Una área protegida es una porción de terreno y o mar, porque puede estar en el mar también, especialmente dedicada a protección y mantenimiento de elementos significativos de biodiversidad y de recursos naturales y culturales asociados, manejados por mandato legal y otros medios efectivos. O sea que generalmente las áreas protegidas están más bien coordinadas, manejadas, monitoreadas por las instituciones oficiales. En este caso, de República Dominicana es el Ministerio de Medio Ambiente, sí, que dentro de ese ministerio tiene un viceministerio dedicado a áreas protegidas y biodiversidad, ¿verdad? Ahora bien, no siempre y necesariamente el ministerio en Dominicana es quien maneja las áreas protegidas. A veces hace acuerdos que se llaman de comanejo, ¿no es así? Comanejo, sí, correcto. Con instituciones, organizaciones, personalidades. En este caso del Parque Valle Nuevo, creo que hay un tipo de acuerdo de esa naturaleza. Y aquí tenemos a nuestro amigo, el responsable de esa área, ¿cómo usted se llama? Juan Yamacho. Bueno, para que nos explique qué es ese parque de Valle Nuevo, qué tiene dentro, para qué sirven, qué aporta a nuestro país y todas las consideraciones que usted quiera. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, Valle Nuevo es una de las áreas protegidas más emblemáticas del país. Uno, porque está en una de las zonas más altas, donde hay temperaturas muy bajas. Generalmente en invierno llegan a ser bajo cero. Y entonces una característica que trae mucho a la gente que le gusta esas condiciones extremas. En esa época hay muchas personas que van de visita para sentir ese frío que no es normal en un país tropical como el nuestro. Y Valle Nuevo, es decir, tiene mucha importancia
porque en él nacen muchos ríos, hay más de 100 ríos de primeras... tenemos fotos, ¿verdad? De primera, sí. Se puede ir explicando esas fotos. Yo traje unas fotos porque, sí, como te decía, es un área muy importante. En un estudio que estuvimos haciendo sobre la valoración rápida de las especies amenazadas de Valle Nuevo, hay muchos problemas en Valle Nuevo. Aquí tenemos una foto de la agricultura. Esa agricultura está dentro del parque. ¿Hay agricultura dentro del parque? Sí, sí. Agricultura intensiva, de alta productividad. Agricultura de papa, cebolla, vegetales. Pero una cosa, ¿son ocupaciones? ¿Eso es permitido por la administración del parque o cómo es la cosa? Bueno, mira, el problema es muy viejo, ¿entiendes? Viene sobre todo sobre políticas no adecuadas en algunos momentos y también viene de razones de que cuando se declara parque nacional a veces se declara con personas adentro, con personas que hacen agricultura adentro. Y es un problema que tenemos en casi todas las áreas protegidas del país. Pero Valle Nuevo tiene una característica que por estas condiciones que hablaba climáticas, las producciones son muy altas. Es decir, en poco terreno las producciones dan muchos recursos, es decir, dan bastante dividendo. Entonces hay personas. Y no solo la parte de agricultura, tenemos también la tala de árboles dentro. Entonces, nosotros hicimos... ¿Esa es una planta, esa es natural? Una flor natural, esa es una orquídea que está amenazada de ahí arriba del parque. La evaluación abarcó los mamíferos, aves, anfibios, reptiles y plantas del parque amenazada para ver, es decir, qué podíamos hacer para conservar esas especies debido a todos esos factores que hablé de la agricultura y tala de árboles que están incidiendo en el parque. Esto es una orquídea que se da en la cordillera central y está amenazada. Hay generalmente por destrucción de hábitat o por extracción de los ejemplares. Hay colectores, que hay gente que cultiva orquídea y van al campo a extraerla. Entonces eso también es una amenaza para las poblaciones cuando son pequeñas. Este es el guaraguaíto, que es un ave que se alimenta de aves pequeñas, de ratones, pero es cazado por el campesinado. Porque el campesino tiene una gallina, cuando la gallina se reproduce, un pollo es una presa para el gavilán, para este guaraguaíto. Ahí tenemos... ¿Es abundante? Perdón, ¿se puede ver con facilidad si uno va...? No es muy difícil de ver. Son aves que necesitan mucho territorio, son por pareja y entonces generalmente más de 30 kilómetros cuadrados para una pareja, entonces no es fácil verlo. Fue suerte tenerlo ahí, a veces cuando uno lo busca puede verlo, pero es un ave muy escasa, muy escasa. También está esta que es una ranita, que es ranita de la cordillera de la Hispaniola, es una ranita que solamente vive en la cordillera, en la parte más alta de la montaña de la cordillera, el Euterodactylo patriciae, y muy bonita por su color rojo. Y así hay varios anfibios, es decir, en el Valle Nuevo es característico por los anfibios que tienes amenazados. Tiene muchos anfibios amenazados, ¿entiendes? Y son ranas que solamente viven en ecosistemas muy peculiares donde la humedad es alta. Y eso es una de las características que arrojó el estudio. La humedad es muy alta, llueve mucho en Valle Nuevo llueve ¿Cuántos mucho. milímetros de lluvia hay? Superior a los 2.000 milímetros, casi 3.000, eso depende de las regiones, porque indudablemente cuando uno va a Valle Nuevo, hay zonas, cuando está por cerca de la descubierta, muy cerca, es un área que está muy cerca a Nueva Verde, es donde más llueve, ahí pasan los 3.000 milímetros al año. Hay otra zona que es la parte superior, que está alrededor de los 2.000 milímetros, que hay una estación de meteorología, que tiene muy buenos datos, y hay otra zona que llueve un poco menos, que es una zona que colinda con la parte sur. El parque es muy grande, el parque tiene 910 kilómetros cuadrados. Entonces tiene lo mismo bosque muy húmedo que tiene bosque seco. Cuando uno ya una zona que se llama Las Espinas, que entrando por San José de Ocoa, ahí uno se encuentra hasta cactus. Pero con esa cantidad de lluvia anual significa que es una zona productora de agua y nacen varios ríos, ¿no es así? Sí, nacen muchos ríos. Muy importante, por ejemplo, entre este y el parque Jorge Armando Bermúdez nace el Yaque del Norte. El Yaque del Norte nace casi pegado y algunos aportan algunos de los ríos de Valle Nuevo aportan. Pero al Yaque del Sur aportan ríos muy importantes como Arroyo en Medio, y otros. Y para Santo Domingo
el Nizao, que nace en la zona más alta de Valle Nuevo, aporta muchísima agua. Bueno, es uno de los ríos que aporta a todas las hidroeléctricas que están en la zona, que son 3 hidroeléctricas, Aguacate, Valdesia, y aparte de eso, Valdesia aporta agua potable a Santo Domingo también. Sí. Pero entonces hay una amenaza con todas esas ocupaciones y cultivos que hay en la zona. Mira, ingeniero, a eso iba, o sea, ahí hay ocupaciones, incluso hay ocupaciones de habitantes haitianos, creo, en la zona bastante amplia. Y ahí, porque una vez se sacaron a esa persona y luego se le permitió de nuevo regresar, ¿se conoce alguna política, algún proyecto o programa que se establezca en esa zona? Porque es una zona muy conflictiva, porque es altamente productiva desde el punto de vista agrícola. Incluso también en la zona me parece que hay viviendas de nivel, o sea, cabañas de alto costo. O sea, ¿cuál es la problemática real que tenemos en ese parque? Sí, mira, el proyecto que nosotros estamos trabajando, ¿no?, es con fondos de ecosistema crítico, el CPF, entonces tiene fondos del Banco Mundial, del gobierno de Japón, del gobierno de Francia. Entonces ellos tienen una política muy clara en estos casos donde hay habitantes o personas que usen los recursos naturales, que no pueden haber ciertas, es decir, porque tú puedes proteger los recursos, pero también tenemos que proteger las vidas humanas. Entonces hay que llegar a un equilibrio, es decir, lo más razonable posible. Y a veces los problemas fundamentales parten de que las personas no conocen cuando hacen un daño. Nosotros, por ejemplo, tenemos una planta amenazada que estábamos monitoreando y de momento la cortaron. Pero, es decir, la cortaron, un campesino la cortó, pero ni siquiera sabía que estaba cortando. Él estaba cortando un árbol para él usarlo como leña, pero no sabía ni siquiera que, no, para él era un árbol más del área. Entonces, eso es un problema. Pero, es decir, en el caso de los haitianos, cuando empezamos a trabajar, se llegó a un acuerdo con todos los propietarios, porque la mayoría de la gente que tiene agricultura allá arriba son personas de buenos recursos. Y llegamos a un acuerdo de que los haitianos se subieran y bajaran todos los días, para, es decir, no tener esa población flotante dentro del parque, que es la que puede provocar muchos daños. Y entonces se comenzó en esa fluctuación diaria de haitianos. Ellos subían y bajaban los haitianos a las labores agrícolas y lo bajaban del parque todos los días. Si lo subían en la mañana, lo bajaban en la tarde. Oh. Pero, sí. ¿Se está oyendo eso? Hay dos temas. Sí. Uno es el de los ocupantes o propietarios. O sea, antes de que se hiciera. Perdón. Dile que la foto anterior, por favor. La foto, mira, Bien. esta foto es de un árbol, eso es dentro del parque, eso fue ahora en febrero. Eso es un árbol de ébano verde. ¿No conocen el ébano verde? Una madera preciosa que solamente se da en la cordillera. Pero ese ébano verde ya no está verde, ya está seco. Ya está seco. Talado dentro del parque. Sí. Eso fue ahora en febrero de este año. Y ahí están unos compañeros del Ministerio de Medio Ambiente que nosotros como ONG hacemos unas labores, pero siempre con el acompañamiento del Ministerio, que es la autoridad competente en todos estos temas ambientales. ¿Entiendes? Y todas las acciones que hacemos, primero la coordinamos con ellos también y participan con nosotros. O sea, el comanejo implica que hay una presencia del ministerio permanente allá, igual que de la organización que comaneja como ustedes. Nosotros no comanejamos el parque como tal. El parque, es decir, hay una ONG que comaneja una parte del parque. Es decir, no el parque tiene 910 kilómetros y ellos tienen una parte del parque que están manejando, que es Fundación Propagás. Mira, para dejar claro la situación, porque yo tengo entendido que la razón por la cual hay muchos propietarios ahí arriba, incluso producción agrícola, es porque antes de la declaratoria de esa área como Parque Nacional, esos propietarios estaban ahí, existían, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Sí, sí. Entonces, no ha habido una negociación con ellos para fin de que se salgan de ahí y quede todo realmente protegido. Sí, exacto. Es decir, antes de que se declarara área protegida, la mayoría de los aserraderos del país, mucha madera se explotaba en esa zona. Inmensa cantidad de madera se sacaba y casi todo el parque era propietario de grandes terratenientes con aserraderos. Hoy quedan muchas de esas personas y muchas de esas áreas se han recuperado, pero todavía quedan. Entonces, ya eso entraría una política estatal de, es decir, valorización de esos títulos, que en algunos casos no hay muchos títulos, en otros sí,
porque hay, es decir, hay invasiones por la parte sur, de Azua a Guayabal, suben algunas personas, es una zona muy pobre del sur, las condiciones climáticas no son tan favorables como en Valle Nuevo, y entonces ellos suben del sur hacia Valle Nuevo buscando más productividad, terrenos más productivos. Y entonces esas sí son invasiones un poco como ilegales, que no tienen propiedades, pero hay sí grandes propietarios de terreno, propietarios de cientos de tareas del parque. Y hay que valorar una política para llegar a un acuerdo cómo hacer eso. Lo de nosotros por ahora es decir, que esas personas sepan que están dentro de un parque nacional, ¿no? Y que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer para conservar la biodiversidad y los valores naturales que tiene el parque. Perfecto. En el estudio que ustedes realizaron, esa evaluación ambiental rápida, ¿verdad? Que ustedes realizaron en cuanto a las especies en peligro, ¿qué cantidad encontraron ustedes ahí? ¿Qué porcentaje, vamos a decir así, del país? El país tiene estamos hablando de un 34, 36% de endemismo. Ahí en ese parque, ¿cómo andan esos porcentajes? Y esas especies son raras o son conocidas. ¿Qué es el resultado? Bueno, sí, mira, ahora te voy a explicar. Se hizo el estudio de aves, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y plantas. En cuanto a los mamíferos, se concentró en dos especies, el solenodonte y la jutía, que son dos mamíferos clásicos de la Hispaniola y muy amenazados los dos, pero las poblaciones allá no son tan significativas. Es decir, por un problema, el frío, por ejemplo, la jutía no soporta mucho el frío, entonces no sube las alturas, se queda un poco más abajo. Y existen reportes de las dos especies, pero no son poblaciones significativas. En cuanto a las aves, hay 16 especies de aves amenazadas, muchas de ellas un poco más críticas, como la golondrina verde, que la golondrina verde va a anidar ahí, a la zona de Valle Nuevo, pero tenemos todavía que falta de estudios sobre la especie, no se sabe qué hacen en el invierno. Ella sube en el verano a anidar y en el invierno baja, pero no sabemos a dónde va exactamente. Una golondrina verde. La golondrina verde. Es una avecita pequeña, no sé. Es una ave pequeña, es decir, había una subespecie en Jamaica se extinguió, entonces se considera que ya solamente queda en República Dominicana y se está valorando declararla endémica de República Dominicana. Y la población más grande que se conoce está en Valle Nuevo, se conocen algunas pocas en Bauruco, en Sierra de Bauruco. Y así, por ejemplo, los anfibios, hay 9 especies de anfibios amenazados, hay 6 de reptiles y hay 41 de plantas. Oye, quizás esa es una de las zonas protegidas del país que yo desgraciadamente menos conozco. Yo he pasado por ahí, pero no he visitado para conocer el parque. Dime una cosa, ¿cuáles son los atractivos que hay en el Parque Nacional Valle Nuevo que puede uno ir a conocer, a visitar, caminando la zona? Sí, mira, bueno, en el Parque Nacional Valle Nuevo está el Salto de Aguas Blancas. El Salto de Aguas Blancas es el salto más alto, es decir, sobre el nivel del mar, es decir, la mayor altitud del Caribe, que está a 2.200, 2.400 metros. Es el nivel, no es porque a veces las personas lo confunden, no es el más alto en caída, sino el más alto sobre el nivel del mar, es decir, en altitud de terreno. Está también la tumba de Camaño, porque tiene parte histórica, tiene lo de la tumba de Camaño. Y tiene, es decir, ahora realmente no estamos muy claros de la tumba, no, pero vamos a considerar. Eso ya entraría la parte histórica, nosotros decir, ¿qué más? Y aparte de eso tiene condiciones geológicas y de naturaleza para los observadores de naturaleza muy importantes. Hay zonas de rocas volcánicas que son como rocas. ¿Y el lugar llamado La Pirámide está dentro del parque? Sí, la pirámide está prácticamente, casi dicen, el centro del parque. ¿Qué es lo que significa la pirámide? Bueno, lo que yo he podido leer, porque ya esa parte, hay muchas opiniones sobre eso. Es una división de los municipios, exactamente, entre las provincias y eso es importante. Es importante. Se puede ir a pernoctar al parque, o sea, uno puede ir, hay facilidades para dormir, lugares, casas, y eso se puede alquilar y sí, la gente puede ir. Mira, hay un centro del visitante, hay cerca en la pirámide hay un centro de visitante donde uno coordina y se puede quedar acampando en casas de campaña, y hay condiciones, es decir, un proyecto de ecoturismo que se crearon condiciones, porque si tú haces una fogata debe ser en un lugar de que no, en el invierno puede prender fuego. Hay también
como emprendimiento de personas que tienen terrenos en el parque, que hizo unas cabañas y se puede ir también y quedarse Bien. ahí. Y hay varias opciones. Podemos coordinar con usted un viajecito para allá, ¿verdad que sí? Sí, sí, Ingeniero, claro que sí. Es bueno que usted diga, por ejemplo, este trabajo está haciendo en coordinación con Pronatura, ¿no? Pronatura, sí. Yo Sí, soy de porque Pronatura sí, exacto. y Ya. el trabajo es un proyecto que Bien, hizo tenemos que con- terminar ya porque el tiempo se ha acabado. Así que, amigos y amigas, el próximo jueves a esta misma hora estén con nosotros.